Un fraternal saludo de paz y bien en el Señor desde la parroquia El Hermano Francisco de Medellín. Continuamos con este ciclo de formación franciscana en torno a los centenarios que estamos celebrando como familia por los 800 años del misterio de la Navidad en Grecho y los 800 años de la aprobación de la regla que llamamos regla bulada. Ayer compartían con Fray Antonio en torno a la Navidad en Gresham. Hoy compartiremos las generalidades de la regla, un poco de historia y la aplicabilidad en nuestra vida. Pues comencemos invocando la presencia del Espíritu Santo, que sea Él quien nos acompañe y nos dirija, que sea Él quien guíe nuestro caminar y nos ayude a entrar en la dinámica del Evangelio y la forma como nos lo presenta el seráfico Padre San Francisco de Asís. Pongámonos pues en la presencia del Señor, invoquemos al Dios en el que creemos e iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración que San Francisco realizó ante el Cristo de San Damián y que ya muchos la conocen y la saben, sea nuestra oración para iniciar este momento. Les invito a leerla de manera personal y después haremos la proclamación a una voz siguiendo el texto que está proyectado. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos celebrando entonces varios centenarios. La orden franciscana ha hecho una estructura, o la familia franciscana, más que la orden franciscana, la familia franciscana es una familia muy amplia porque San Francisco de Asís inicialmente funda lo que hoy conocemos como la Orden Franciscana Seglar, OFS, que son los laicos que viven el Evangelio y viven la espiritualidad franciscana desde sus hogares. Después está la fundación de la Orden de los Hermanos Menores, nuestra orden, y, y bueno, esta después ya a través del paso de los siglos, pues ha tenido varias reformas. Y entonces ya hoy ahí estamos los conventuales, los observantes, los capuchinos, y así poco a poco se han ido sumando. Después se ha integrado a la tercera orden regular, también a esta que se considera como la primera orden o la orden de los varones, de los frailes. La segunda orden, la que fundó junto a Santa Clara, y es la Orden de las Damas Pobres o que conocemos como clarisas. Y después a la familia franciscana se han agregado una cantidad de institutos y congregaciones femeninas y masculinas que viven la espiritualidad de San Francisco de Asís. Entonces, estos centenarios son para toda la familia franciscana, toda esta agrupación de las órdenes, de las congregaciones, de los institutos y de los movimientos de espiritualidad que se afilian al estilo de vivencia del Evangelio que nos enseñó San Francisco de Asís. Entonces, por eso los centenarios comprometen a una gran cantidad de personas, laicos, religiosos, sacerdotes, jóvenes, niños, que estamos afiliados a la espiritualidad franciscana. Entonces, los centenarios son 800 años, en primer lugar, de la aprobación de la regla, que es lo que vamos a compartir hoy.
que ocurrió justo en 1223, 29 de noviembre de 1223. Entonces, aprobación de la regla, 800 años. Entonces, es un motivo para que nosotros, como familia franciscana, pues profundicemos en los ejes centrales de nuestro carisma y volvamos a retomar, volver a retomar el sentido primigenio de nuestro carisma y revitalicemos, ¿sí?, el seguimiento de Cristo al estilo de Francisco de Asís. También este año celebramos la Navidad en Grecho, que es el tema que reflexionaban ayer con Fray Antonio. Eh, También estamos celebrando nosotros en el 2024 800 años de la impresión de las llagas a nuestro seráfico padre San Francisco en el Monte Albernia. Este será también un espacio que nos llevará a reflexionar sobre el tema de la configuración con Cristo en el carisma franciscano. Luego, en el 2025 también tenemos varios elementos de, si me funciona el cursor, el Cántico de las Criaturas. Celebraremos en el 2025 800 años de la composición del Cántico de las Criaturas y ustedes saben que en toda la espiritualidad que nos ha legado el Papa Francisco, en Laudato Si, el Cántico de las Criaturas ocupa un lugar muy importante. En el 2026, al final, celebraremos el tránsito de San Francisco de la tierra al cielo, es la celebración de la muerte. Entonces, fijémonos que es un marco celebrativo que va desde el 2023 al 2026, donde se recogen como la celebración de 800 años de estos acontecimientos, la aprobación de la regla, la Navidad en Grecho, la impresión de las llagas, el cántico de las criaturas, y la muerte del seráfico padre San Francisco de Asís. ¿Por qué se ha querido juntar todo esto y hacer una gran celebración en 4 años? Para que no las segmentemos y que podamos vivir a profundidad el misterio del seguimiento de Jesucristo según el modelo de Asís, haciendo un itinerario que va desde el acontecimiento de la aprobación de la regla hasta la muerte del santo. La aprobación de la regla como el espacio donde se condensa el programa de vida que él quería para sus hermanos. Entonces, por eso, estos 800 años y estos acontecimientos que celebraremos en estos 4 años, que estamos celebrando en estos 4 años, pues deben ser una motivación para que nosotros conozcamos el carisma franciscano y los que conocemos un poco el carisma franciscano, profundicemos en él y evaluemos la manera como lo estamos viviendo. Vamos a entrar en materia entonces sobre la regla de nuestro seráfico Padre San Francisco. Lo primero es, ¿qué es una regla? Una regla es el documento que condensa la forma en la que deben vivir los miembros de una comunidad. Es un documento legal, pero también es un documento espiritual en el que se condensa lo que el fundador o la fundadora deseaba para sus hermanos. Hay 4 grandes reglas de la vida religiosa y así lo considera la tradición católica. ¿Sí? En nuestra iglesia hay 4 grandes reglas, 4 grandes eh, textos que inspiran la vida y la vocación de diversas comunidades. Está la regla de San Basilio Magno, que es la que condensa lo que es la vida eremítica. Eh, el término religión en la Edad Media designaba precisamente a las comunidades, ¿sí? A estas órdenes religiosas se les llamaba religión. Por eso la regla de San Basilio es la regla de la religión eremítica. Está la religión canónica, la regla de la religión canónica o de los canónigos, que es la que compuso San Agustín de Hipona, ¿sí? Entonces, la regla de San Basilio, una de las grandes reglas que reúne como la forma, la norma de vida de los eremitas. ¿Quiénes son los eremitas? Para los que no conocen, pues son los hombres y mujeres
que se consagran al Señor, pero no tienen vida de comunidad, no tienen vida fraterna, sino que cada uno lo hace desde su celda, desde su lugar de encuentro personal con el Señor. Esto lo condensó de manera especial San Basilio Magno. Es la vida de que San Basilio condensó en su regla, todavía sigue de manera muy especial en la Iglesia Ortodoxa. La regla canonical que compone San Agustín de Hipona es otra de las grandes reglas porque San Agustín no funda como una comunidad, una orden, sino que es una manera de vivir, hace una regla para que los sacerdotes puedan vivir y hacer apostolado, llevar vida comunitaria y hacer apostolado. Entonces, los canónigos que se acogen a la regla de San Agustín, pues tienen una estructura de vida comunitaria, oración litúrgica y una fuerte vida de apostolado y de servicio a la iglesia. Entonces, esta regla de San Agustín es tan antigua, pero la orden de San Agustín que nosotros conocemos hoy es más del tiempo de San Francisco también, del tiempo de San Francisco no, sino del siglo XIII, que recogiendo la regla canonical de San Agustín, pues se hace una comunidad más establecida, que es la que conocemos hoy como Orden de San Agustín, que viven según la regla de canónigos que escribió San Agustín de Hipona. Está la religión monástica, que es la de San Benito de Nurcia, y San Benito lo que hace es conjugar algunos elementos de las otras reglas. Entonces encontramos en la regla de la religión monástica de los benedictinos elementos eremíticos, elementos canonicales y empieza una vida de comunidad, elementos de cenobitismo, es la vida en común. Y por eso hasta nuestro tiempo pervive hoy la regla de la religión monástica en toda la espiritualidad benedictina y muchas comunidades se han inspirado en esta regla monástica. Al final tenemos la cuarta de las grandes reglas, que es la regla de la religión apostólica y es la regla que el Señor le inspira a San Francisco de Asís. Así se completan las cuatro grandes reglas de la Iglesia: la regla eremítica, la regla canónica, la regla monástica y la regla apostólica. Después hay otras reglas también, otros documentos aprobados por la Iglesia, pero son reconocidas en la tradición de nuestra Iglesia Católica, estas como las cuatro grandes reglas de la vida religiosa. La regla de San Francisco de Asís fue aprobada por el Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223. Nosotros, la familia franciscana, celebramos el 29 de noviembre la fiesta de Todos los Santos y el Día de la Regla. Es muy importante porque es esa regla, esa norma de vida, ese documento que condensa cómo debe vivir un hermano menor, la que ha proporcionado a lo largo de estos 8 siglos una cantidad considerable de hombres y mujeres que han vivido santamente siguiendo el carisma de San Francisco de Asís. Entonces, esta regla, como decíamos, es una de las grandes reglas de la Iglesia y es la regla de la religión apostólica y es en lo que vamos a profundizar el día de hoy. En el año 1215 se celebró en Letrán el cuarto concilio que lleva su nombre, Letrán, que fue convocado por el Papa Inocencio III. Y hay una prohibición en el canon 13, el canon es como el artículo, el apartado del concilio, del documento conciliar, donde se prohibió la creación de nuevas órdenes religiosas. Nuestra regla fue aprobada, estamos celebrando 800 años, en 1223, pero ¿por qué si este concilio hizo la prohibición de nuevas reglas, de nuevas comunidades religiosas, de nuevas órdenes religiosas, por qué los franciscanos nos aprobaron después la forma de vida? Y es por una razón sencilla y es que en el año 1209 eh, el mismo Inocencio III, el mismo Inocencio III
había aprobado de manera verbal, sí, la imagen que teníamos al inicio es la imagen de la aprobación de esta regla. Esta imagen que tenemos aquí es Inocencio III, que recibe a Francisco y sus 11 compañeros y aprueba lo que se llama el Propositum Vitae o regla primitiva. Gracias a que se había dado esa aprobación, el canon que aplicaba para toda la iglesia no aplicó para los franciscanos porque ya teníamos una aprobación verbal. Algunos afirman, algunos estudiosos afirman que teníamos una aprobación escrita del año 1209. Por eso, nuestra regla queda, o nuestra familia queda excluida de esa norma canónica. Yo quiero, como hay personas que seguramente están apenas conociendo el carisma franciscano, hacer un acercamiento en el camino de conversión y seguimiento de Francisco de Asís para poder comprender de manera general y profunda el tema de la regla. Y vamos a ubicarnos en el año, en el 1202, 1204. Es muy importante que Francisco vive un periodo de encuentro consigo mismo. San Francisco nació en 1182, 1181, 1182. Y miren, 1202 es un muchacho muy joven, 20 años, está viviendo un proceso interno de búsqueda y de crisis. Durante este tiempo, Francisco se enrola en ejércitos para ser caballero. Durante este tiempo, Francisco cae prisionero en Perusa. Durante este tiempo, Francisco tiene una larga enfermedad. Vuelve a intentar hacerse caballero a través de la vida militar. Entonces, de 1202 a 1204 es un periodo de búsquedas y de crisis en el joven Francisco, ¿sí? Un periodo donde apenas está mirando qué hacer con su existencia y cómo realizarse como persona. Entonces, este tiempo es un tiempo muy, muy importante, ¿sí? Porque es aquí donde tiene los sueños, donde el Señor lo confronta a través de los sueños. O sea, es un tiempo de crisis, de 1202 a 1204, 1205 todavía. Es un periodo de crisis de el joven que no sabe cómo dar respuesta a lo que está ocurriendo en su corazón. Por un lado, las cosas del mundo lo satisfacen, pero no le dan plenitud. Y por otro lado, está el llamado del Señor para hacer un camino distinto. Entonces, está en esa confusión. Sí, una confusión. Son varios años, 2, 3 años, de una confusión y de unas búsquedas. Nosotros hoy llamamos, es un tiempo de discernimiento. En ese tiempo de discernimiento, en 1205, ocurre algo muy bonito y es que en ese periodo de discernimiento, Francisco, que es un hombre de una familia acaudalada, empieza a tener una sensibilidad especial por los pobres, ¿sí? Los empieza a visibilizar. Miren lo bonito, y eso es muy importante recalcarlo. Cuando está en esa búsqueda interna, cuando está en esa crisis o en ese discernimiento, Francisco no se encierra, no se repliega sobre sí mismo, sino que empieza a tener una sensibilidad especial y a los primeros que visibiliza para darles limosna es a los pobres. Entonces, mire el camino de conversión cuando es auténtico, cómo nos va haciendo salir de nosotros mismos, no nos quedamos dando un mal de nuestro tiempo, es que le damos vueltas a las cosas, le damos vueltas a las cosas, entonces caemos en la depresión, en el sinsentido. No, la crisis de Francisco, la búsqueda de Francisco lo lleva a salir de sí mismo, a encontrarse con los pobres, a visibilizarlos y a empezar a hacer algo por ellos, darles limosna. En este mismo periodo, en este mismo año, 1205, en esa búsqueda, Francisco en el testamento dice que algo que le repugnaba a él era ver a los leprosos. Sí, le repugnaba ver a los leprosos. Los leprosos estaban junto con los pobres, pero de manera mucho más radical, aislados de la sociedad por su enfermedad. También era considerada la lepra como un castigo divino, entonces eran personas excluidas. Aparte de tener que sufrir una enfermedad tan tremenda como esta, que es la carne pudriéndose mientras uno está vivo, también tienen que vivir la exclusión de la sociedad, el aislamiento de la familia
Y entonces es una vida, es una muerte en vida. Y eso le repugnaba a Francisco, y Francisco, que está en esa búsqueda, se acerca a ellos y no solamente los ve con compasión, sino que se va a vivir con ellos. Mire, un hombre criado en unas condiciones económicas muy buenas, muy favorables para él, un muchacho joven y sano que apenas está rondando los 23, 24 años, que se va a morar, a vivir con los leprosos, y entonces aquello, él lo expresa en el testamento, aquello que hasta ese momento era amargo, se le tornó en dulzura de alma y de cuerpo. En este mismo año donde está haciendo ese proceso de salir de sí mismo, encontrarse con los pobres, irse a vivir con los leprosos, es donde escucha la voz de Cristo crucificado. Miren lo bonito. Los místicos de hoy lo primero que hace es que las estatuas le hablan o la Virgen se les aparece. Pero el proceso de Francisco es distinto, es un proceso de encuentro consigo mismo, ¿sí? Ahí va haciendo su obra, salida de sí mismo para ir al encuentro con los pobres y los leprosos, y después sus oídos se destapan, se abren para escuchar la voz del crucificado. Francisco, Francisco, repara mi casa que se viene en ruinas, que está arruinada. Entonces, el proceso del Cristo que le habla es muy interesante porque ya nosotros podemos hacerle una lectura muy bonita. No es simplemente un acontecimiento místico espectacular y cargado pues de una connotación extraordinaria, sino que es el resultado de un proceso personal de búsqueda y de encuentro consigo mismo, de salida para ir al encuentro de Jesús en los pobres y en los leprosos, y después obviamente cuando se encuentra con ese precioso icono de San Damián, puede hacerle una lectura y puede encontrar un llamado especial. Después encontramos en 1208 el encuentro con el Evangelio. Pues nosotros sabemos que en todos estos momentos, con uno mismo, con los pobres, los leprosos, la imagen de Jesucristo, hay un encuentro con el Evangelio. Pero este encuentro del 1208 es muy particular porque Francisco va a la iglesia, va como ermitaño, recuerdan la regla de San Basilio, él empieza a llevar una vida como ermitaño, eremita, la regla eremítica, y cuando va a la iglesia y se encuentra con la palabra de Dios y pide al sacerdote que se le explique, él se siente impactado por la palabra del Evangelio. Y la palabra del Evangelio se le convierte ahora en una forma nueva de vida. Ya no como los eremitas, ya no como los canónigos y ya no como los benedictinos o la regla monástica, que eran las tres reglas que existían hasta ese momento, los tres estilos de vida que condensaban muchas comunidades: el estilo de San Basilio, el estilo de San Agustín, el estilo de San Benito. No, él se encuentra con el Evangelio y entonces nace del encuentro con el Evangelio un nuevo camino, una nueva religión, la religión apostólica, la orden que tiene una connotación misionera y apostólica. Y después en ese mismo año del encuentro con el Evangelio, se le empiezan a unir los primeros hermanos. Y hay algo muy bonito que San Francisco, cuando llegaba un noble, una persona, un caballero que quería vivir como él lo que hacía era, bueno, vamos a la iglesia y vamos a ver qué dice el Evangelio. Vamos a la iglesia y vamos a ver qué dice el Evangelio. No es cómo quiero que vivan yo, por eso lo bonito del proyecto franciscano y que se va condensando en la regla, no es la manera como San Francisco quiere que vivamos nosotros, sino la manera como San Francisco descubre que el Evangelio se debe ir haciendo camino de vida y por tanto norma de vida. Esto para los que lo conocen, para recordarlo, y para los que están conociendo el carisma franciscano, para que vean cómo nosotros miramos la vida de una manera integral y nosotros respetamos y amamos todo el tema de las revelaciones privadas, pero para nosotros es muy importante el tema de hacer itinerarios, itinerarios que van con ese encuentro con uno mismo para conocer ese yo egoísta y transformarlo, y después hacer ese paso de salir de nosotros mismos al encuentro con los demás, escuchar la voz del Señor, concretizarla en el Evangelio, pero un Evangelio que es explicado por la iglesia, no que es interpretado de manera solitaria,
y después eso que me lleva a generar comunidad. Y ahí donde genero comunidad, donde genero fraternidad, donde reconozco al otro como mi hermano, empieza el camino de la santificación. Entonces, ese proceso de Francisco lleva a 1209 la aprobación de la regla. Y Francisco hizo escribir toda esa experiencia de vida, Francisco está muy joven, hace escribir esa experiencia de vida, esa forma de vida, esa manera de vivir, y la va convirtiendo en una regla que el Señor le fue inspirando. No es que Francisco se sentó a pensar cómo quería vivir él y cómo quería que vivieran sus compañeros, sino que el Señor le fue inspirando poco a poco. Es un proceso, un proceso. Y cuando ya tiene 11 compañeros, él los llevaba, a los compañeros los llevaba para ver qué les decía el Evangelio, cómo debían vivir, pero también se dio cuenta de algo, y esto es una iluminación del Espíritu, y es, esto hay que hacerlo bajo la guía de la Iglesia. Y por eso, en la primavera de 1209, se van los 12 hermanitos que están tratando de vivir el Evangelio, se van para que el Papa Inocencio III les apruebe esta forma de vida, y así ocurre. El Papa les aprueba su forma de vida y ellos regresan a Asís y permanecen por un año en Ribotorto. Después van a trasladarse a la Porciúncula, y es ahí en la Porciúncula donde se va a dar el incremento y el crecimiento de la orden. Pero miren lo interesante, y este dato es bonito también. La vida de los primeros hermanos, de los primeros 11 hermanos y Francisco, es una vida sencilla, simple, que va al Evangelio. El Evangelio les dice qué tienen que hacer. Ellos se congregan como fraternidad para vivir, buscan la aprobación de la iglesia, y después el primer lugar donde moran y donde la orden que ha sido aprobada tiene su primer sitio de residencia es Ribotorto, un tugurio. Es muy bonito. Muy bonito esto porque es un tugurio, un lugarcito donde no hay iglesia, donde no hay catedral, donde no hay basílica, sino donde hay apenas una chocita donde morar. Lo importante entonces es cómo la configuración franciscana se va dando en torno al Evangelio, que nos lleva al encuentro con nosotros mismos, nos cuestiona, nos pone en crisis, nos lanza a servir a los demás y nos lleva a crear comunidad. Sí, lo hermoso de esto, sí, no es tanto el lugar, no es tanto el texto, no es tanto el documento, sino que es la experiencia de vida que se va condensando y después se va pasando al papel. Es muy importante que esta imagen nuevamente representa a Francisco y sus 11 compañeros cuando van ante Inocencio III, y con un propósito vitae, con un texto sencillo. Y este texto sencillo va a estar hasta nuestros días permeando lo que es lo que llamamos nosotros como la regla. Aunque no tenemos el texto original que llevó Francisco ante Inocencio, en los distintos capítulos de la regla, los 12 capítulos, va a estar el espíritu que llevó a Francisco y a sus compañeros a este nuevo estilo de vida. Entonces, ese propósito vitae que Francisco llevó ante Inocencio III tenía 4 textos del Evangelio. El primero es el de Mateo 10, 7, 12. Después, por tiempo no podemos leerlos aquí, pero ustedes pueden leerlos en su casa para que tengan una idea más profunda de lo que es la espiritualidad franciscana y dónde nos fundamentamos nosotros, y es en la experiencia de Cristo con sus discípulos, ¿sí? Entonces, es una experiencia discipular completamente evangélica. Id y predicad diciendo, el reino de Dios está cerca. Así es el envío misionero. Por eso nuestra religión, nuestra orden, recuerden el término religión es un término de la Edad Media, nuestra religión de hermanos menores es una religión apostólica, porque el texto que escuchó San Francisco en 1208 en la porciúncula y que pidió al sacerdote que le explicara, es este texto de San Mateo. Cómo deben ir los hermanos por el mundo, cómo deben ir los discípulos de Jesús. Y eso le impacta a Francisco y le da a la orden, a la nueva comunidad, una naturaleza misionera. El segundo texto también del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 21, es el encuentro con el joven rico. Anda, vende todo lo que tiene. Y ahí se fundamenta el sin propio. El fraile debe, para poder hacer un seguimiento radical del Señor, vivir en pobreza y en sencillez.
Luego el tercer texto fundacional para los franciscanos es el de Lucas 3:9. No lleves nada para el camino. ¿Sí? Es el total desapego, y aquí esto está muy ligado al voto de la castidad. Mateo 19:21 al voto de la pobreza, del sí propio. Lucas 9:3 al no llevar nada, o sea, es tener la libertad de espíritu, tener un corazón limpio, un corazón puro, es el relacionado con el voto de la castidad. Y Mateo, nuevamente, 16:24, quien quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y me siga. Y entonces aquí está también un reflejo de lo que es el tema de la obediencia, la negación total de mi propia voluntad para hacer la voluntad del Padre Celestial. Entonces, es importante que la regla nuestra nace de la escucha del Evangelio. Cuando Francisco escucha el Evangelio y se lo explica en este acontecimiento de 1208 en la Porciúncula, con el primer texto fundacional de Mateo y el envío misionero de Jesús a los apóstoles, Francisco lo escucha y fijémonos en lo que dice su primer biógrafo, Fray Tomás de Celano, que dice al instante, después de que escuchó el Evangelio, no lo entendió muy bien, terminada la misa, llama al sacerdote y le pide explicación, y dice Tomás de Celano, al instante, después de que el sacerdote le explica, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. ¿Ves? Entonces, aquí nace, aquí está la génesis, en ese encuentro con el Evangelio está la génesis de una nueva forma de vida. Hasta ese momento, Francisco estaba pegado a la religión eremítica de San Basilio, ¿sí? Era ermitaño, tenía un traje de ermitaño, tenía una correa, tenía un bastón, y dice, rebosando de alegría se apresura inmediatamente el Santo Padre a cumplir la doctrina saludable que acaba de escuchar. Deja el bastón, se quita la correa, se pone una cuerda, se quita las sandalias y nace una nueva forma, nueva en el sentido de institución religiosa, pero vuelve a resurgir la vida apostólica, ¿sí? La vida de los amigos, de los compañeros, de los discípulos, de los apóstoles de Jesús en tiempos del Evangelio. Entonces, Francisco viene a ser inspirado para reavivar, ¿sí? Para traer a su tiempo la vida de Jesús y sus compañeros, la vida del Evangelio. Por eso es muy importante que nosotros también entremos en esa dinámica de lo que nos presenta el Señor en nuestro tiempo. La nueva orden tiene una identidad propia, una identidad nueva, nueva en el sentido de lo que ya expliqué. Es una forma de seguir a Cristo bajo los consejos del Evangelio, los textos que le decía, textos fundacionales y que nos dicen cómo ser casto, cómo ser pobre, cómo ser obediente, pero con el componente del envío misionero, la apostolicidad. Por eso se llama la religión apostólica, la regla apostólica. Se constituyen estos textos como el estatuto más primitivo del primer grupo de los hermanos, unido al testimonio de la vida de Francisco que se convierte en referencia de forma minorum. Francisco no escribe la regla en un escritorio y les dice, mira, esto es lo que deben vivir, no, sino que él se aplica a vivir el Evangelio y por tanto su testimonio también se convierte en referencia de minoridad, de kenosis, de abajamiento, como lo hace Jesucristo desde el pesebre hasta la cruz. El seguimiento de Jesucristo, según San Francisco de Asís, es su comprensión del Evangelio. O sea, el Evangelio no es solamente entender la idea. Francisco no se queda solamente con, ay, comprendí lo que dice el Evangelio, no, sino que consecuencia del encuentro con el Evangelio, entonces, o de comprender el Evangelio mejor, es el seguimiento de Jesucristo. Si yo comprendo el Evangelio, franciscanamente hablando, como consecuencia, sigo el Evangelio. Fue el Evangelio el que marcó el rumbo definitivo de su vocación y la mediación divina, a través de la cual el Señor le reveló lo que debía hacer, como bien lo dice en el Testamento. O sea, Francisco, vuelvo a insistir, y esto es muy importante, la regla franciscana es inspirada a Francisco no en un momento de oración y meditación, no, es a lo largo de la vida, de muchos espacios de oración, de meditación, de encuentro con los leprosos, de encuentro con los pobres, de reparar iglesias, de encuentro con los hermanos, de predicación itinerante, de contemplación de la naturaleza, donde el Señor fue moldeando su corazón y eso se fue convirtiendo después en un texto normativo.
Dice, y después que el Señor me dio hermanos, ninguno me mostraba lo que debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Por eso para nosotros la revelación de vivir según el Evangelio no es algo, no es que el Señor se le haya aparecido a San Francisco, como decían los espirituales, y se sentó sobre una piedra y empezó a dictarle la regla y Francisco escribía. No, la revelación es algo paulatino, progresivo, gradual, que se va dando en el corazón de las personas. Eso es lo que nosotros tratamos de poner en nuestros itinerarios formativos de la familia franciscana, un camino paulatino, progresivo, gradual, donde el proyecto del Señor se vaya imprimiendo en el corazón y no nos acerquemos solamente a un texto que debemos cumplir, la norma por la norma. El recurso al Evangelio se constituyó en praxis, en práctica de los que llegaban. Ya lo decíamos, cuando venía un hermano se iba a la iglesia, se leía el Evangelio y se hacía lo que decía el Señor. Hasta que la praxis creó la norma y esta fue codificada en lo que conocemos como regla o norma de vida de los hermanos menores. Miren lo bonito. Una práctica que empezó en el corazón de Francisco, después se fue saliendo para los hermanos que llegaban, después se pasó a un texto para que a lo largo de los siglos se siga viviendo esta praxis entre nosotros. Y entonces eso es lo que llamamos nosotros la regla. La regla es ese texto que condensa los encuentros de Francisco con Jesús, con los pobres, con los leprosos, consigo mismo, con los hermanos, y que se fue condensando y se fue convirtiendo en un texto que hoy conocemos como regla. Es que la regla franciscana es no tener otra regla que el Evangelio. Fijémonos en esto. La regla franciscana es no tener otra regla franciscana. Otra regla que no sea el Evangelio, perdón. Vivir la regla es vivir el Evangelio, pues esta no es más que un instrumento para vivir mejor las enseñanzas de Jesús. Entonces, síntesis. ¿Qué es la regla franciscana? Es un texto, sí. Canónico, sí. Normativo, sí. Pero para nosotros la regla es una manera, una forma que nos ayuda a vivir mejor el Evangelio, ¿sí? A aplicar en nuestra vida las enseñanzas de Jesús. Entonces, la regla franciscana, más que un texto, es para nosotros camino, camino de vida. Más que una norma, es una propuesta, una ayuda para hacer realidad en nosotros el proyecto evangélico de Jesús y de Jesús para sus apóstoles. Con esos principios que acabo de mencionar, los hermanos vivieron de 1209 a 1221, ¿sí? Así como lo he explicado. En 1220, en 1219 Francisco se había ido, había dejado ya instituida su comunidad con esta norma de vida que hemos hablado y se reunían cada año para hacer los capítulos generales y él se fue a misionar a Oriente. Cuando está por allá misionando en Oriente, la orden entra en un proceso de crisis y cuando Francisco regresa de Oriente, se encuentra con diversas realidades que causaban problemas en la orden. La orden había crecido muchísimo, eran ya más de 5.000 frailes. Ya se habían salido del marco de Italia, ya habían provincias fuera de Italia, entonces ya el concilio de Letrán de 1216 había puesto un canon y es que cada año las comunidades tenían que hacer capítulos generales, reunirse para evaluar su forma de vida y también ya se habían creado las provincias, es decir, ya la orden empezaba a tener una estructura, una organización. Se habían abierto las misiones entre sarracenos y otros infieles. Los sarracenos son los musulmanes, otros infieles, pues habían muchos herejes también a los que los frailes iban a predicar. Pero también estaba viviendo la orden dificultades con algunos obispos que por la forma de vestir, por la forma de predicar, por la forma de vivir, sospechaban que eran herejes, ¿sí? Y de hecho algunos frailes cayeron en herejía. Y un problema grandísimo es que faltaba la formación, porque aunque el Concilio de Letrán había puesto como norma el año de noviciado, el año de probación, la orden todavía no lo tenía, como lo deja ver la carta del obispo y cardenal Jacobo de Vitri, en la que dice que cometían un grave error los frailes y es que mandaban a predicar a los que apenas llegaban sin ni siquiera conocer
eh, su, su catolicidad. Por eso después la regla va a poner, va a dar respuesta y las normas que pone la regla dan respuesta a esto que estaba viviendo la comunidad. Y la orden no tenía una legislación clara, pues tenía los cuatro textos en los que se fundaba y después pues se iban interpretando, iban surgiendo en los capítulos. ¿Qué son los capítulos? Los capítulos es la reunión de los hermanos para tratar un tema. Entonces, los capítulos iban dándole respuesta a algunos temas, pero no teníamos un texto condensado. Entonces, la regla que estamos celebrando 800 años es el resultado de las necesidades. Los primeros 11 años de los que me detuve a hablar bastante, porque me parecía muy importante, fueron viviendo en torno a San Francisco y San Francisco iba diciendo cómo se vivía, pero cuando San Francisco se empieza a alejar, empieza a tomar distancia, se va a la misión y después va a dejar a su vicario, pues la orden entra en un periodo de crisis, porque los frailes, cada uno quiere interpretar el carisma que el Señor le inspiró a San Francisco a su manera. Y cuando eso ocurre, pues la orden y la familia entran en una crisis y esa crisis es una crisis de identidad. Entonces, el crecimiento produce una crisis, se produce una crisis de crecimiento y de identidad. Los provinciales eran normalmente hermanos cultos, preparados, maestros de filosofía y de teología, pero no conocían bien el deseo de Francisco y por eso querían una orden como las ya existentes, como la de los benedictinos, los agustinos, los de San Basilio, porque había cistercienses, camaldulenses, todos ellos estaban afiliados a alguna de las familias que ya mencionamos. Ellos querían una orden así, de ese estilo. Entonces empezó una crisis y le piden a Francisco unas normas más claras, más concretas y no tan rígidas. Sí, no, Francisco, no queremos como tú vives, pues sí, muy bonito, pero esa es tu manera de vivir. Está muy bien los cuatro textos fundacionales y las normas que hemos hablado en los capítulos en los capítulos generales, pero necesitamos condensar esto en un texto. Y le piden a Francisco un texto y entonces Francisco, ¿qué hace? Recoger la experiencia vivida durante esos 11 años, buscar la ayuda de hermanos expertos en Sagrada Escritura, expertos en derecho canónico y empezar a darle forma a un texto para que lo que el Señor le inspiró a él no se vaya a perder en las interpretaciones de los hermanos. Y aquí es muy importante esto porque es lo que nos pasa hoy en día. Cada fraile, cada hermano seglar, cada monja quiere interpretar el carisma franciscano a su antojo. Y está muy bien enriquecer el carisma franciscano con nuestras opiniones personales, ¿sí? Eso lo hace el Señor, va enriqueciendo. Pero ¿por qué querer hacer un carisma nuevo? ¿Por qué una orden nueva? ¿Sí? Ahí es donde viene el problema, cuando yo quiero vivir la minoridad, la pobreza, la castidad y la obediencia según una nueva inspiración que es contraria al carisma que el Señor le inspiró a San Francisco de Asís. Y esto es muy importante porque cuando nosotros desvirtuamos el carisma, no solamente estamos yendo en contra de Francisco como fundador, sino del Espíritu como inspirador. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La obligación, la obligatoriedad que nosotros tenemos de cuidar el carisma. Y para cuidar el carisma es importante conocer la regla. ¿Por qué? Porque la regla se fue condensando la experiencia de vida de los primeros hermanos, la intuición espiritual que San Francisco, la revelación que San Francisco recibió, los deseos de la iglesia a través del cuarto concilio de Letrán. Entonces la regla condensa todo. Inspiración divina, experiencia de Francisco y sus primeros hermanos, las decisiones de los capítulos generales de los hermanos, las necesidades de los tiempos y las normas de la iglesia. Ahí está condensado todo en la regla. Pero como la regla es un texto medieval, después nosotros tenemos que actualizarlo. Pero ¿quién es ese nosotros? La comunidad en general. Y eso se hace a través de las constituciones y de los estatutos, ¿sí? Y las constituciones y los estatutos no pueden ser interpretados de manera personal, sino que esta es la forma como nosotros, a través de la aprobación de la iglesia, de la bendición del Señor, pues conservamos el carisma y lo hacemos y nos esforzamos por hacerlo vida. Es muy importante, sobre todo esto para los que profesamos cualquier forma de vida, como religiosas, como seglares, como frailes, es muy importante que tengamos claridad que no podemos nosotros ir difuminando el carisma franciscano en interpretaciones personales. Francisco, para dar respuesta
a esta crisis que está viviendo. La orden estaba en una crisis verdadera porque sobre todo los intelectuales querían una orden más organizada, si no querían simplemente normitas sueltas, sino que querían una orden más organizada y quieren que sea una regla al estilo de la de San Benito, una regla al estilo de San Basilio, una regla al estilo de la de San Agustín. Y por eso San Francisco no hace una regla de escritorio, sino que va recogiendo todo lo que se bebía y busca la ayuda de biblistas y canonistas. En el capítulo general de 1221 se presentó un texto amplio que recogía la vivencia de los hermanos en estos 11 primeros años, las disposiciones de los capítulos, la intuición personal de Francisco, las disposiciones del Cuarto Concilio de Letrán, y así surgió una regla que nosotros conocemos como la regla nobulada, porque la orden la evaluó, la leyeron, la meditaron y le dijeron a Francisco, no, esta no la podemos presentar a la iglesia, por eso no tenemos una bula de aprobación de 1221, porque la orden le exigió a Francisco que hiciera algo todavía menos rígido, ¿sí? Porque la regla bulada estaba más cargada de textos, de reflexiones, es más poética y quieren una regla más condensada y entonces se pasa a la mitad de los capítulos, a 12 capítulos, que es la que finalmente presenta en 1223. Por ello quiso que la regla y vida de los hermanos consistiera en observar el Evangelio. Esto sí, Francisco no renuncia a esto. La vida y regla de los hermanos menores es esta: guardar, observar, vivir el Evangelio. La vida de los franciscanos, de las franciscanas y de cualquiera que se afilie a esta espiritualidad es no tener otra regla contraria a el mismo Evangelio. Entonces, observar el Evangelio no es otra cosa que dejarse arrollar. Esta palabra es interesante porque es como atropellarse, de cosa que no te deje, que no pase desapercibido el Evangelio por tu vida. Las palabras del Evangelio deben comprometernos, deben llevarnos a hacer camino, deben llevarnos al encuentro con los demás. Nosotros estamos llamados a ser evangélicos. Entonces, la regla nuestra, aprobada en 1223, ¿sí? La regla aprobada en 1223 es la condensación de todo esto que empezó con la crisis de Francisco en su corazón y que después el Papa Honorio I Inocencio la aprueba, Inocencio III, en el 1209 y que después se va a condensar en un texto que es sintético, ¿sí? Y que recoge todo lo que hemos dicho de 1223. Eso es lo que estamos celebrando. Yo no quiero profundizar, no quiero hacer una teología de la regla capítulo por capítulo. Eso compete más a los frailes y a las monjas que compartimos este mismo texto. Pero como conclusión, si nosotros queremos que la vida del Evangelio tenga un impacto profundo en nosotros, no nos pongamos a hacer reflexiones de escritorio, ¿sí? No nos pongamos a hacer disertaciones filosóficas y teológicas en torno a ciertas cosas, sino que dejemos que el Evangelio nos ponga en crisis, nos atropelle, nos jalone, nos sacuda, nos lleve a revisarnos interiormente, a vencer nuestro yo egoísta y que nos lance al servicio de los demás. La reflexión franciscana no se hace desde el escritorio, la reflexión franciscana se hace desde la vivencia de encuentro con las necesidades, con las periferias, como llama el Papa Francisco, encontrar a Jesús ahí y después eso condensarlo en la vida fraterna, viviendo como hermanos, que no hay dominio, no hay poder, pero sí hay autoridad. Algunos frailes que dicen que no hay autoridad entre nosotros. Si no hay autoridad, hay anarquía, y donde hay anarquía, pues todo se convierte, eso no es el gobierno de todos. Si hay autoridad, pero es una autoridad que no tiene posición de dominio, sino de servicio. ¿Sí? Esa es la autoridad evangélica y que se vive como menores, como Cristo que se abaja y lava los pies. Eso es lo que está en la regla franciscana y de esa manera es que se nos pide vivir. Abrimos este espacio por si hay algún comentario, alguna pregunta y le pedimos al Señor que la celebración de estos 800 años de la regla
nos ayude a entrar en la dinámica de lo que Francisco quería para su comunidad. Démosle gracias pues al Señor que nos ha permitido tener este espacio formativo. Pedimos al Dios Todopoderoso que nos bendiga y nos acompañe. Que por intercesión de nuestro seráfico Padre San Francisco, y próximos a celebrar su festividad, nos veamos todos motivados, motivadas a vivir el santo evangelio. Que Dios Todopoderoso los acompañe y los bendiga con la fuerza de su amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.